Estamos en la localidad de Joaquín Suárez, departamento de Canelones, y nosotros en el Sauce una vez hicimos una nota en la cual verdaderamente veíamos a una persona decirle a otra, anda a cagar, anda a cagar, anda a cagar. Y era nada menos que el ex ministro de Ganadería y Agricultura y Pesca, el señor Agassi. Y mandaba a cagar a una persona y yo, como periodista, claro está, me dije, pará, ¿por qué lo manda a cagar tantas veces? Entonces, ¿qué hago? Me acerco a él. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Sergio Lamana me llamo yo. Sergio Lamana lo tuvimos en el Sauce de esto hace 3 o 4 años atrás, Cierto. o 5 años atrás, la verdad que no me acuerdo porque voy todos los años, entonces, usted... Agassi lo mandaba a cagar. Sí. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué lo mandaba a cagar a Agassi? Perdóneme que le hable así. Sí. Bueno, la cuestión es la siguiente. Él en cierto momento, cuando yo le digo que Mujica había dicho que al ejército había que cuidarlo porque en tiempo de conmoción social podría ser necesario, yo le dije a Agassi que era un inmoral porque pensaba utilizar el ejército contra su propio pueblo. Entonces, por esa razón, él decía, anda a cagar, anda a cagar. Yo lo conocía desde hace muchísimo tiempo y después le dije, vos me decís eso, pero sos incapaz de desarrollar un argumento para defender esta política de entrega del país. ¿Con quién tenemos el gusto de estar hablando? ¿Y de dónde salió el encuentro entre Agassi y usted? Perdón. Bueno, no, a Agassi nos conocíamos desde hace muchísimos años, con Mujica también nos conocíamos. ¿Qué era lo que hacía usted antes? No, antes, bueno, estuve refugiado en Francia y allá fue Agassi. Y si no, fui Tupamaro, estuve preso unos cuantos años y fui testigo de las entregas de Mujica, del Niato Guidobro, de la Lucía Topolansky, bueno, de Bonomi, de Rosadilla. Es decir, porque la gente que se encuentra alrededor de Mujica son las personas más descompuestas, más corrompidas de lo que fue el MLN. Las otras están en la casa, no militan más o militan en organizaciones sociales, animan cuadritos de fútbol, pero no se comprometen con... ¿Usted está cobrando ese sueldo que están cobrando los ex Tupamaros? No. ¿Por qué no lo cobra? Y bueno, porque yo trabajo todavía y segundo porque me parece una canallada, porque la lucha no fue para que se aumentaran los sueldos como se aumentaron los ministros en aquella época, ¿se acuerda? Que las aumentó Mujica, o para tener prebendas, sino para conseguir mejoras para el conjunto de la población. Sí, estoy haciendo una nota. Pero ninguna de estas cosas, inclusive yo soy uno de los que organizó las manifestaciones contra los jornales solidarios del intendente Arana, porque nosotros sabíamos que después se iban a descolgar con las mismas políticas de asistencialismo, cuando el único salario social cuando el único salario social es el del trabajo. Entonces nosotros sabíamos que no iban a crear fuentes de trabajo, que no iba a pasar absolutamente nada, pero que le iban a hacer caso al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, creando esas pequeñas contribuciones a los pobres, Pintor, que no le permiten ni siquiera mantener la curva ascendente de la anemia. Es decir, porque son completamente ineficaces e inoperantes, inclusive como dinero así entregado, ¿verdad? O como alimentos integrados, porque son muy escasos, muy poca cosa. Lamata, usted habló de Arana. Lamana. Usted habló de Arana. Sí. ¿Arana era Tupamaro? No era. Arana fue siempre un frente amplista, pero sus gobiernos municipales fueron bastante desastrosos, porque él gobernó de Avenida Italia hacia el sur. Es decir, por ejemplo, en el momento de la crisis del 2002, entregó pan a los merenderos, que era de la Intendencia, que era de todos los montevideanos, que venía de Pagnific, que debía $75.000 de la tasa de bromatología, 1 por 1000, es decir, había hecho 75 millones de ganancia y debía 75.000. Cobró el pan carísimo y ese pan ni siquiera era pan. Lo hicimos analizar en el LATU y no tenía ninguno de los valores proteicos de la harina, era solamente almidón. Le dijimos a él y a Fernández Galeano sí que se modificara la cosa. Lo agarramos varias veces en cosas así. Le voy a hacer una pregunta que quiero que en esta pregunta saber, porque para mucha gente de nosotros, de la tercera edad,
no es cierto, y entonces usted me va a dar la justa, Sí. porque sé que usted está diciendo todo lo que verdaderamente sabe, Claro. en cuanto a la verdad, en cuanto a lo de Pando, la toma de Pando. ¿Usted estuvo en la toma de Pando? No estuve, todavía no Pero, tenía. pero viene esta pregunta. Sí. A último momento, años atrás, después de la toma, Mm. cuando se vieron encerrados en decir que le hicieron un homenaje al Che, yo analizo que eso es una gran mentira. ¿Qué me dice usted? Bueno, eso quedó siempre como que se eligió esa fecha, para hacer esa operación porque era el aniversario de la muerte del Che. Es todo lo que yo sé. Yo no sé si es mentira o no. Lo que sí sé es que todo el accionar posterior del MLN y sobre todo la cantarola de gran parte de la dirección en los cuarteles, verdaderamente fue un insulto al Che. Es decir, porque el Che Guevara era un hombre íntegro que murió con las armas en la mano, en la certeza o en el error. Asesinó a mucha gente. Sí, pero en la certeza o en el error. ¿Es cierto que asesinó a gay y a lesbianas? No. No, el Che no era un asesino, era un combatiente, ¿verdad? No fue un asesino. Eso dicen, porque claro, la imagen del Che es una imagen que ya que se ha diluido, se ha santificado. Era un hombre, pero de una gran entrega. Es decir, él deja sus cargos de ministro, ¿verdad? Cargos de gran importancia en Cuba, porque él pensaba que había que hacerle frente al imperio en América Latina, porque era los Estados Unidos los principales responsables de nuestros males hasta el día de hoy. Y bueno, el Che creo que va a estar en nuestro futuro en el sentido de que se va a reivindicar su figura. No hay que creer esas cosas que se... Existe, como dice el semanario El Bocón, el clan de Tabaré Vázquez. Clan de Tabaré Vázquez. Sí, ¿Es cierto todo lo que se habla en cuanto a Tabaré Vázquez? Sí, y no se habla lo que se tendría que hablar. Por ejemplo, ¿qué es lo que se tendría que hablar? Por ejemplo, que Tabaré Vázquez fue durante 12 años colaborador de la dictadura, ¿verdad? Que él ocupó cargos de importancia en el gobierno dictatorial. Por ejemplo, fue director de energía nuclear en el Ministerio de Industria. Fue director de oncología. Fue catedrático después que echaron al catedrático por oponerse. No sabemos si era blanco, si era frente amplista, si era comunista, pero lo echaron por opositor y pusieron a Tabaré Vázquez. Es decir, fue un hombre de la dictadura. Además, recibió prebendas de la dictadura en la compra de sus aparatos para poner su empresa médica, con la que se ha hecho multimillonario y que no declara a través de testaferro, me imagino, que no aparece dentro de sus bienes, pero es una empresa que le produce muchos millones de dólares. Y los pobres no tenemos nada que ver con ninguno de los millonarios, ¿verdad? Entonces, Tabaré Vázquez... ¿Qué? No, digo, Tabaré Vázquez le miente al pueblo, como le dijo aquel productor rural que le dijo mentiroso. El productor rural no tenía todos los elementos. Si yo hubiese estado en ese momento... ¿Es mentiroso Tabaré? Sí. Es un traidor a nuestra patria, Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, por ejemplo, se han publicado últimamente los comunicados del embajador de Estados Unidos con el Departamento de Estado de Estados Unidos hablando de Tabaré Vázquez. Y en esos comunicados, que son de público conocimiento a esta altura, se lo ve a Tabaré Vázquez conspirando junto con el embajador contra su propio pueblo y contra la izquierda del Frente Amplio para que se le firme el TIFA, ¿verdad? Entre los dos, puenteando a Gargano, es decir, hacen una diplomacia directa, ¿verdad? Con otros personeros, me imagino que de su camarilla, y arreglan con el embajador de que le hagan cambios cosméticos al tratado TIFA, y el embajador se restrega las manos y dice, y así, dice el embajador, con esos cambios cosméticos, el tratado TIFA pasó en el plenario del Frente Amplio, ¿verdad? Es decir, es un hombre que conspira contra su propio pueblo. Y lo vemos ahora, por ejemplo, en la negociación sobre el tren y sobre UPM. ¿Usted cree que los Tupamaros no fueron torturadores igual que algunos militares? Le hago esta pregunta por la cárcel del pueblo. Sí, hay gente que dice eso de la cárcel. Le pregunto y usted quiero que me sea sincero en eso. Bueno, hay gente que dice eso por la cárcel del pueblo, ¿verdad? ¿Usted estuvo en la cárcel del pueblo? Sí, la conozco, pero no estuve en ese momento, pero digo, la conozco, sé cómo era. ¿Y usted cómo, Yo le quiero explicar esto.
Ninguna de esas personas fue torturada físicamente. Reverbel fue violado. Reverbel Tampoco. y no fue torturado, No. pero salió con lo Claro. menos que salió Salió con 50 kilos menos, Claro, que no, al no, poco no. tiempo falleció. No, por supuesto. ¿Cómo usted salió? sabe que la situación que No, vivió vivió unos cuantos años más. vivió unos cuantos años más. Sí, no. Pereira Reverbel era uno de los personajes que asusaban a Pacheco en aquella época la represión contra los propios trabajadores de UTE. ¿Verdad? Que se los iba a atar en los lampadarios del Puente Pantanoso para torturarlos. Trabajadores que estaban en... Pereira Reverbel. Sí, Pereira Reverbel. Entonces, Y Pereira- Sergio era- Molaguero. ¿eh? Y Sergio Bueno, Molaguero. Sergio Molaguero dice él que torturaba, pero él ¿Sergio fue- Molaguero torturaba? No, que lo torturaron. Ah. Dice él, pero no es verdad. Sergio Molaguero, primero que fue detenido por el OPR 33, ¿verdad? Que no eran los Tupamaros. Y era karateca, Sergio Molaguero. Entonces lo tuvieron que reducir varias veces, ¿verdad? Sí, estamos hablando con La Mata, un hombre que... La Magna, la verdad que perdónenme, La Magna. Bueno, no, yo he hablado con los compañeros, conocí a los compañeros que lo tuvieron. Uno de los que lo tuvo fue el hermano del presidente de la República, ¿verdad? Viceministro del Interior actualmente. Pero bueno, yo he hablado y lo que me decían que el hombre era karateca y que cada vez que tenía la posibilidad golpeaba a alguien y había que reducirlo y todo eso. ¿De Pero quién que me- nunca, de- en la vida, que nunca en la vida estuvo atado con alambres y todo eso. Es lo que dice el libro. Yo leí Sí, el sí, libro. pero Es mentira. Es mentira, sí. ¿Usted cree que no lo ataron con alambre en una tabla y lo pusieron en un aljibe, como dice él? No. O sea que él está faltando a la verdad en eso. Sí, por supuesto. Pero por ideología, porque es un hombre de extrema derecha, ¿no? Entonces él. Pero ahora, después él de va a pasar mantener hasta el fin eso. después de pasar ese momento que pasó, mentir después de esa manera. Y sí, eran los hombres de la JUP y de la extrema derecha. Ellos, sí, yo creo, porque mire, yo he visto muchas veces eso, ¿eh? Yo he visto gente, por ejemplo, que ha salido de cárceles y ha mentido. El propio. ¿Y qué opina? Mujica, el propio Mujica miente cuando dice que lo torturaron. El propio Mujica. A Mujica nunca lo Nunca lo torturaron. Nunca lo torturaron. Es más, Marenales lo confiesa. Marenales dice en un libro de Marquesacci, ¿no? Sí. Le preguntan y dice, no, a mí, dice, habla por Marenales, ¿no? Dice, a mí nunca me torturaron. Al Pepe nunca lo torturaron por las condiciones en que cayó. Entonces, Dicen que fue el que entregó todo. sí, pero dice, ¿en qué condiciones cayó? Entonces, en una de las entrevistas dice incruentas, es decir, que se entregó. Allá en Instrucciones y la Vía, Mujica se entregó. Quien lo llevó a los militares a Instrucciones y la Vía fue Lucía Topolanqui. Lucía Topolanqui, ya que me la nombra, ¿es verdaderamente, fue una asesina? ¿Fue una asesina verdaderamente? A ver, cuénteme eso. No, pero fue una cosa peor. A ver, cuénteme, por favor. Primero que salió a señalar con el dedo Sí. a compañeros, entregó a su propio compañero, pero después entabló relaciones amorosas con militares, ¿verdad? Y fue una de las razones por las que después las mujeres que estaban en los cuarteles fueron llevadas a Limes o llevadas a Punta de Riel. Entonces yo me acuerdo de Mujica una vez, porque Mujica primero lo llevaron a la cárcel de Libertad y después lo sacaron de allí para otro lugar. Cuando En Punta Carreta. un compañero Salle, que no es Salle, sino un primo de él, que es ingeniero, le pregunta, ¿has sabido algo de la tronca? Y él dice, dejate de joder con la tronca, dijo Mujica. Mujica no solamente me entregó a mí y entregó todo lo que sabía, sino que ahora es colchón de los milicos. Eso es lo que dijo el esposo de Lucía Topolanqui sobre Lucía Topolanqui. Dicen que Lucía Topolanqui mató a mucha gente. Yo no lo sé, pero yo creo que la confunden con su hermana. La hermana y ella andaban con unas escopetas Claro. y también se dedicaban a fraguar documentos. No, pero el problema es así. La gente que murió en general, por Sí. ejemplo los del Escuadrón de la Muerte, Sí. era porque se dedicaban a torturar. Es decir, Dan Mitrioni vino y hizo una escuela de torturas acá, ¿no? Y la tortura la empezaban con bichicomes, agarraban bichicomes en la calle. Pero de todo y los eso. torturaban hasta la muerte. Pero hay pruebas de eso, Sí. ¿Hay pruebas de eso? Sí, no solamente él ayuda a la negociación para su liberación,
¿verdad? Sí, sí, sí. Y hay muchas personas que están vivas, inclusive ahora, que Ahora, que yo le estuvieron en pregunto, esa clase. yo le pregunto, Mire que los porque- Estados Unidos de Norteamérica sí, es el enemigo de la humanidad, no es que sea, que lo hacen en el mundo entero. Fíjese la cárcel de Guantánamo, las cosas que hacen, ¿no? Usted vio- Espere, este hombre fue primero, creó el Escuadrón de la Muerte en Guatemala, luego en Brasil. Y yo conocí a un banquero en París, con el que hablamos durante un mes entero, que tenía como jefe de su seguridad de los bancos a Florian. Y él me decía exactamente lo mismo que sabemos acá, ¿verdad? Que Damitrioni era un instructor de torturas. la verdad que todo lo que me está diciendo, yo le hago esta pregunta. Él se ¿Usted llama cree Sanjurjo. que el ejército... Perdón, Sí, este Sanjurjo. banquero se llama Sanjurjo. 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 Sí, es un banquero en San Pablo. ¿Usted le echa la culpa al ejército o a algunos elementos del ejército? Digo, algunos militares, no elementos, perdón, algunos No. militares. Yo le he hecho la culpa a los beneficiarios del golpe de Estado y la dictadura, que fue la oligarquía uruguaya. O sea que lo que hay ahora en el uno- ejército no son... No, espérese un poquito. El 1% más rico de este país instauró una dictadura para imponer un modelo económico. Ese modelo económico es el que impera... ¿Cuál hasta fue el día de hoy. 1%? Los más ricos. Los más ricos. La oligarquía uruguaya, que es la única que se beneficia de esta situación en nuestro país. Ferrer Aldunate, por ejemplo, había propuesto una reforma agraria, ¿verdad? Porque es el caldo de cultivo del subdesarrollo. El subdesarrollo es el caldo en que este 1% hace sus ganancias aliados con el imperio. Y nadie más en esta sociedad gana nada de este estado de cosas. Lo que necesitaríamos, yo me acuerdo del neovallismo con el desarrollismo en Uruguay, había desarrollado la industria, había desarrollado las curtiembres, las textiles, los lavaderos de lana, la industria del cuero, el calzado, Todo etcétera. eso fundido hoy. Todo eso lo fundió el imperio a través de maniobras y de cartas de intención del Fondo Monetario Internacional, que por desgracia la firmaron por primera vez el primer gobierno blanco que hubo en este país, y el Assini, que fue el contador, que fue ministro de Economía, que hizo la reforma cambiaria y monetaria, y no fue el comienzo del fin, pero fue la aceleración del fin. Cuando vinieron los colorados continuaron la misma política y esa política destruyó el país. Todo el movimiento social que hubo después, sindical, armado, varias guerrillas habían en el país, todo eso fue una reacción de diferentes grupos sociales a esa situación. La gente se quedaba sin trabajo, con salarios que no alcanzaban, se iba quedando en la miseria. ¿El pensamiento de hoy de los tupamaros que hoy están en el poder es el mismo del de antes? No, no, porque los que están en el poder no son nada. No son nada. Fíjese, Mujica es un lumpen, es un marginal. Y todavía ha tenido la pretensión de tener el premio Nobel, ¿no? Y ha hecho cosas disparatadas para tener el premio Nobel. Por ejemplo, crear un grupo que mandó una carta a la Academia Nobel de Suecia diciendo que había sido dirigente de una guerrilla exitosa. ¿Verdad? Nuestra guerrilla fue destruida en 3 meses por el ejército, ¿no? Segundo, a los sirios, a los que pidió con muchos hijos, también para hacer gesto para el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Después trajo a los de Guantánamo. Sí. Pero nada de eso respondía a un sentido humanitario, porque este hombre no tiene nada detrás, sino que respondía a esta maniobra para tener el Premio Nobel de la Paz. Es más, espera un poquito. Contrataron a Kosturica para hacer, que creo que la hicieron al fin, y después mandaron desde presidencia a industriales para que la financiaran a esa película, porque se ve que se les terminó la plata. ¿Usted cree que en estos momentos se está realizando hacia el pueblo un beneficio en cuanto a esta convivencia de este poder hacia los que están abajo? No, en ningún momento, desde el principio hasta el fin. Estamos hablando por aquellas ayudas del Mides, No, aquellas ayudas del PCNT. Yo soy un hombre de izquierda, fui ayer y sigo siendo hoy un hombre de izquierda. Es más, le voy a decir, yo soy comunista. ¿No? Y le voy a decir esto, el Mides, el primero que amplió políticas como el Mides fue Pinochet, para ver si es una política de izquierda. Son las políticas que exige el Banco Mundial, el Fondo Monetario,
para mantener ciertos sectores que quedan de costado, relegados, a causa que nunca suben, a causa de las políticas que económicas. nunca suben. No, estas políticas económicas dejan cada vez más y más gente abandonada. Por eso aumenta la delincuencia, por eso aumenta la violencia intrafamiliar, por eso aumentan tantas cosas. Y estos pretenden, con medidetas como la agenda de derecho, dicen ellos, como si que un homosexual se case fuera un gran avance, ¿verdad? O como si que se dejen las tetas a los chiquilines pudiera ser un gran avance. Y no es así. Todas las medidas estructurales que ha hecho el Frente Amplio han sido contra el pueblo. Por ejemplo, concentró la tierra como jamás, concentró la riqueza como jamás, entregó la masa salarial de los trabajadores a la especulación financiera a través de la bancarización. Siguió manteniendo las AFAP, que es el ahorro previsional de los viejos, es decir, que los activos y los pasivos, todos, y arriba nos cobran comisiones las AFAP y nos cobran servicios bancarios los bancos. Es decir, las medidas esenciales de este gobierno, bueno, las pasteras, el tren de UPM, la historia de este tren ya fue contada en 1954 por Asturias. Fíjese cómo se anticipó Asturias, en el Papa Verde, Premio Nobel Asturias, contó la historia de un tren cuyo contrato con una republiqueta bananera parece que sirvió de inspiración al contrato del tren de UPM hoy acá en Uruguay, ¿no? Es decir, nuestra república está siendo entregada, y nos vamos a quedar sin república. Tabaré Vázquez va a terminar como aquel general en su laberinto que miraba desde el 8º piso de presidencia cómo se llamaba en el Río de la Plata en cajones numerados. Es decir, porque ya no solamente vendió la joya a la abuela, ha vendido hasta la tapa del nicho de la abuela. ¿Qué opina de Sartori? No quiero opinar de Sartori. No quiero opinar de Sartori. Sartori, bueno, es un joven. Ni quiero opinar porque me parece que no merece mucho. Es un joven, es decir, millonario. Dicen que su suegro es ruso. O sea que no sabe nada. Nadie en Rusia, claro, nadie en Rusia. Yo le agradezco mucho esta nota, la verdad. Le pregunté qué opinaba Sartori, creyendo que sabía algo en cuanto a que me podía decir alguna novedad, pero ya veo que calla sus novedades, las calla, que es importante. Ya tiene sus ideas, que eso ya es bastante. Eso ya es bastante. Yo le agradezco mucho esta nota, pero lo del presidente que no va más a los 19 de junio al Sauce, ¿a qué se debe? Yo recién estuve hablando con la gente ahí del comité de base, que pasé y me puse a conversar, y yo le decía, la única vez que él citó a Artigas, Tabaré Vázquez, fue en uno de sus actos últimos de campaña electoral, que dijo, Artigas le había dicho a alguien, todavía suena mi nombre por aquellos pagos. Y él le contestó con una soberbia terrible, sí, general, todavía se oye su nombre. Seguramente se lo escribieron, ¿verdad? Porque además, pero la cosa es la siguiente, nada está más alejado de la política artiguista, que era profundamente demócrata. Acá te llevan en cana por una pintada, ¿verdad? Que era profundamente latinoamericano. Tabaré Vázquez se ha dedicado, y también Mujica, a darle puñaladas en la espalda a América Latina. Es decir, nada es más contrario, ¿verdad?, a la política artiga que la llevada adelante por el Frente Amplio en estos últimos años. Muchísimas gracias por todo de corazón. La verdad que lo felicito porque ya veo que conoce mucho de muchas cosas. Y así que usted no cobra los 42.000 pesos que cobran los demás. No. ¿Y qué opina de la...? ¿Cuánto que no cobran? No, yo no digo nada porque... No opina nada. Perfecto. Muy jodida de la tortura y todo eso. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, La Magna. Muchas gracias de corazón. Bueno, hemos escuchado a un ex Tupamaro que no se calla cuando le dice a Mujica que es un traidor y no sé cuántas cosas más. Mucha suerte y mucha felicidad. Ahí lo ven.